Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de miércoles, que será un programa con contenido político. Hoy nos acompaña, lo invité a don Guillermo Constenla, precandidato presidencial del Partido Liberación Nacional, en medio de una noticia un poco extraña, y es que está lloviendo aquí en San José en pleno marzo, aquí en La Uruca. Está cayendo apenas unas gotitas, pero entiendo que don Guillermo, que está en Escazú, está bajo el diluvio universal 2.0. Don Guillermo, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, don Randall, y personas que nos ven y nos escuchan. Efectivamente, se soltó de pronto un fuerte aguacero. Bienvenido sea. Sí, qué cosa más rara, ¿eh? En marzo... Sí, deberíamos irnos acostumbrando al cambio climático. Bueno, las cosas son diferentes. Sí, indudablemente. Don Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero recordarle a la audiencia que pueden comunicarse con nosotros a través de el WhatsApp 899-35935, 899-35935, y nos pueden escribir también a través del Facebook en vivo, donde ya estamos transmitiendo y donde ya nos están saludando ustedes, como William Daniel Barrantes en Esparza, como Randall Camacho, como Mónica Poltronieri. Dice que en vísperas de Semana Santa siempre llueve y es bienvenida. Sí, a mí es que me encanta la lluvia. También Bernardo Zárate nos reporta sintonía, dice, nunca han escuchado la lluvia de los cafetaleros, es esta, dice Bernardo. Marian Soto dice, excelente el programa de hoy. Vera Mora dice, qué dichosos con lluvia. Y Peggy Alfaro también nos reporta sintonía. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Guillermo, yo lo conozco, por supuesto, desde hace muchos años, cuando empecé a cubrir temas para Noticia Monumental, pero yo quiero que le cuente a la gente un poco más atrás, o bastante más atrás, si usted gusta, ¿quién es Guillermo Constenla, don Guillermo? Bueno, soy un ciudadano costarricense más que se ha interesado desde muy joven por los asuntos públicos y he participado políticamente en Liberación Nacional desde hace muchas décadas, desempeñando muy diversas funciones en el partido, desde ir a poner alguna bandera por ahí de chiquillo hasta ser presidente del partido, siendo también funcionario público, como ministro de Obras Públicas, como diputado en la Asamblea Legislativa, y lo último que me tocó fue liderar el Instituto Nacional de Seguros en su proceso de apertura y fortalecerlo para que consiguiera seguir adelante con éxito, afortunadamente con un notable éxito. Mi vida ha sido también empresarial. Vivo de mis actividades profesionales como ingeniero y como empresario. He sido fundador de la Cámara de Exportadores, he sido, en mi calidad de presidente de la Cámara de Exportadores, miembro de la Unión de Cámaras. Conozco muy bien el sector público y también conozco muy bien el sector privado. Soy una persona de formación multidisciplinaria porque mi primera profesión ha sido la ingeniería, tengo máster en ingeniería, doctorado en ingeniería, pero además he procurado estudiar otras disciplinas como los temas financieros, en donde hice en la Universidad de Costa Rica Escuela de Economía con la National University de Los Ángeles, una maestría en temas de finanzas para poder ser agente corredor de bolsa. He terminado las 63 asignaturas de la licenciatura en Derecho. Qué sé yo, me he cultivado, he tratado de formarme para
poder rendir mejor, tanto cuando participó en las actividades públicas como en las privadas que desempeñó. Don Guillermo, ¿cómo fue su niñez y adolescencia? ¿Proviene usted de una familia pudiente, de una familia clase media? ¿Pasó necesidades de joven? Bueno, afortunadamente no pasé necesidades, pero mi padre, cuando yo nací en los barrios del sur, lo que tenía era una pulpería y cantina El Irazú se llamaba, y por cierto que vivimos desde mi nacimiento en esa casa, al lado del negocito que tenía mi padre en aquel entonces, un hombre muy trabajador, muy trabajador. ¿Y su mamá? ¿A qué se dedicaba, don Guillermo? Mi madre es de una familia que proviene originalmente de Heredia, y por parte de mi abuelo, por parte de mi madre de Liberia, familia Vargas, y ella era pianista, pero era ama de casa. O sea, su tarea fundamental fue criarnos a nosotros y atender todas las labores propias que en aquella época desempeñaban las madres de familia. Claro, y antes de entrar a la universidad, ¿a cuál escuela fue? ¿A cuál colegio, don Guillermo? Yo desde chiquillo vivíamos en aquel entonces ya cerca del lugar de nacimiento, pero en el barrio Bolívar. Y ahí se empezaba la escuela de los dominicos, en donde está la iglesia de la Virgen de Los Ángeles, en el barrio Los Ángeles. Ahí con ellos hice desde el kindergarten, primaria, secundaria, ahí me gradué de bachiller y luego empecé a estudiar en la Universidad de Costa Rica, ingeniería civil. Don Guillermo, ¿cuántos años tiene usted? Yo cumplí 77 años recientemente. 77. Ahí le están preguntando, Miguel Gamboa, en Facebook, si usted tiene alguna relación con Constenla y Compañía, que es una empresa relativamente grande aquí en nuestro país. Esa empresa es de mi hermano Manrique, sí, él es un gran empresario, tiene actividades empresariales, exclusivamente se dedica a sus empresas y ha sido claro. un empresario exitoso. ¿Usted no tiene participación en la compañía? Para nada, tenemos actividades completamente separadas e independientes, él en lo suyo y yo en mis actividades. Don Guillermo, ¿desde cuándo sabe que quiere ser presidente? Bueno. Vamos a ver. Eso me pasó por la cabeza por primera vez luego de que fui ministro de Obras Públicas en el primer gobierno de Oscar Arias, pero nunca había llegado a concretar una acción tan determinante como la de hoy en día. Ok, entonces, desde eso, ahí le entró la espinita, después de ser ministro. Ahí, después de conocer muy bien el país, ver las necesidades de nuestros ciudadanos, de los campesinos con sus caminos en malas condiciones para sacar sus productos, ahí empecé a sentir que podía contribuir con mi país más allá de un ministerio. Desde ese momento usted sabía que algún día iba a proponer su nombre. Bueno, Raldal, lo pensaba. Y como le digo, no ha sido sino hasta ahora en donde quizás por aspectos diversos de la vida, tal vez mayor madurez, un poco más de tranquilidad desde el punto de vista de la tranquilidad y la madurez que proporciona la edad, he decidido hacer esta tarea, muy dura por cierto, pero que no me produce disgusto. ¿Por qué le parece dura, don Guillermo? La política es muy dura, don Randall. No solamente porque las cosas son difíciles dentro del propio partido de uno, sino porque no todas las personas que
se refieren a los que participamos en política, lo hacen en buenos términos, y ya uno tal vez dirán, le echó cáscara, ¿no? Este señor ya, pero la familia lo sufre mucho. Yo tengo 6 hijas y sufren mucho cuando hay algún ataque por ahí que no falta nunca, en redes, injustificado, porque muchas veces son de carácter un poco fuertes. Eso lo resiente mucho la familia. Y además, pues esto requiere mucha dedicación y eso le roba tiempo a la familia, a su vez, ¿verdad? Y se necesita plata. Bueno, también hace falta un poco de dinero, sin duda ninguna. Bastante, diría yo, porque, bueno, inscribirse no es sencillo. En el caso de Liberación Nacional son 29 millones de colones, más lo que uno necesita desplegar de darle la vuelta al país, contratar agencias. Sin duda, hay que hacer un esfuerzo en ese sentido y bueno, mejor si tiene uno gente que de alguna u otra manera contribuya con un poquito o con algo más que un poquito y lo que uno también puede poner de sus ahorros personales. Esa es la realidad de la participación. De hecho, le iba a preguntar cómo se está financiando, Guillermo. Pues de momento los gastos que hemos tenido yo los he atendido con mis ahorros personales. Hay algunas personas que me ayudan, efectivamente, pero fundamentalmente con mis ahorros personales. Y entendiendo, y aquí me adelanto, atendiendo que son recursos privados, porque son suyos, ¿le gustaría compartir con nosotros cuánto le ha costado lo que ha hecho hasta el momento? Bueno, realmente hasta el momento lo que hemos hecho nosotros ha sido un trabajo en redes. Hemos conseguido gente muy buena, profesionales jóvenes, entre los 20 y los 30 años, con los que hemos conseguido negociar términos muy favorables y esto nos ha permitido ser bastante parcos en los gastos. Realmente la acción en redes la hemos empezado en el término del último mes, para ser más o menos precisos, quizá empezando un poquito febrero, pero más bien a mediados de febrero. Y no tengo la cifra precisa de esa porque hay un grupo que me está ayudando en manejarme, amigos que me están ayudando, que me manejan los asuntos, me ayudan de forma voluntaria, por cierto, los asuntos económicos, las contrataciones, pero de momento eso no suma cantidades astronómicas. Yo creo que por la última referencia que tengo, aún no hemos llegado a gastar 17,000, 18,000 dólares. 17,000, 18,000 dólares. Don Guillermo, y vale la pena, porque digo, cuando uno... Es que una cosa meterse en la elección nacional y otra cosa es en la precandidatura, porque, digo, usted pone, por ejemplo, de su propia plata, de sus propios ahorros, de los ahorros de su vida, y digo, a menos de que pase y se convierta en candidato presidencial, es imposible obtener un retorno de ese dinero. ¿Vale la pena, don Guillermo? Vamos a ver, en mi caso particularmente, bueno, gracias a mis actividades profesionales, tengo para cubrir ese tipo de gastos. Y es una especie de quijotada, si usted quiere, Fernando, la que uno asume, pero a mi edad, particularmente a mi edad, que gracias a Dios me siento muy bien, con mucha energía, no tengo dolencias que me afecten, pienso que vale la pena devolverle un poco al país lo que el país me ha dado. Mi país ha sido muy generoso conmigo, tengo una familia maravillosa, una gran esposa, mis 6 hijas son todas, bueno, la última la está terminando Derecho, pero todas las demás ya son profesionales en diversas disciplinas y me dan grandes satisfacciones. Y me gustaría que lo que yo siento es que son problemas graves de Costa Rica porque no hemos sabido administrar adecuadamente. Debemos tratar de corregirlo en la medida de lo posible, porque soy consciente que en 4 años es prácticamente imposible.
corregir los errores de 50 años. Pero sí creo que merece la pena que una persona como yo, que pueda hacerlo, y que creo que tiene condiciones como para llevarle al país, como lo he demostrado por mi paso en el Ministerio de las Públicas, o en la Asamblea Legislativa, o en el Instituto Nacional de Seguros, en donde he sido eficiente en el desempeño de la función pública, o por mi paso por la empresa privada, donde nunca he quebrado una empresa, o he tenido una empresa en números rojos, que vale la pena luchar por esa Costa Rica mejor para mis hijos y mis 2 nietos, que de momento solo 2 tengo. Don Guillermo, yo siempre que entrevisto a precandidatos, y les soy sincero, por dentro digo, ¿y por qué? O sea, ¿quién quería meterse en este enredo, en la situación más compleja del país en los últimos 30 años? Así que le haré la misma pregunta, ¿por qué? Bueno, porque quiero mi país, Randall, porque creo que habiendo completado a lo largo de mi vida muchas tareas, como lo demuestro con los comentarios que hicimos anteriormente en virtud de sus preguntas sobre la vida familiar y la vida de trabajo, porque creo que el país merece que hagamos un esfuerzo. Yo tuve un profesor en segunda enseñanza, que había sido ministro de Educación, don Ladislao Gámez Solano, y él nos dio una asignatura muy peculiar. No estaba en el currículum, pero los padres dominicos que nos educaban le pidieron que nos diera esa asignatura, y era una asignatura que versaba sobre educación cívica, aunque había entonces educación cívica, pero era algo más amplio y más profundo. Y don Lalo nos insistió mucho en que participáramos en política, porque nos decía que el ciudadano tiene menos derecho de quejarse si participa y trata de contribuir directamente en los asuntos, en la resolución de los asuntos públicos, y no se inhibe de ello y vive un poco aparte, como sucede con la gran mayor parte de los ciudadanos, que solamente se despiertan un poco a la hora de las elecciones, particularmente las elecciones nacionales. Entonces, eso se me quedó muy grabado y decidí participar en política, y no me arrepiento, a pesar de todas las cosas difíciles que se puedan dar. Creo que debe haber ciudadanos que participemos en política por medio de los partidos políticos, porque los partidos políticos son la vía en que podemos hacer realidad la democracia y los procesos democráticos. Si no hay partidos políticos, difícilmente puede haber un régimen democrático. Don Guillermo, de hecho, ¿en qué año o hace cuánto, no sé, o a qué edad, como usted guste, se empezó a ligarse a Liberación Nacional? Desde muy temprana edad, vea, don Randall, yo de chiquillo, voy a contarles una anécdota que me sucedió cuando en aquellas épocas las campañas se desarrollaban en Avenida Central. Entonces era la primera campaña de don Francisco Orlich, que fue presidente de Costa Rica. Y estaba yo ahí en una aglomeración, mocoso de 14 años o algo parecido, con una banderilla verde y blanca, y en aquel alboroto de pronto una señora me dio un sombrillazo y digo yo, ¿qué pasa? Es que usted no sé qué. Bueno, seguramente pues al pasar la roceo o algo y se sintió incómoda. Desde entonces he tenido participación. Yo me fui del país muchos años, estuve fuera de Costa Rica durante casi 14 años, terminando estudios, trabajando. Trabajé en Alemania como ingeniero, trabajé también en España, tuve oportunidad de estar temporadas trabajando en Inglaterra, de tal manera que conseguí una visión amplia del mundo, particularmente en aquel entonces el europeo, que estaba en pleno desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial y de la reconstrucción que se dio tan notable. Y volví a Costa Rica en 1976
y desde entonces empecé otra vez a involucrarme en las actividades políticas. Volví a Liberación Nacional, que era mi casa, y participé con don Luis Alberto Monge. Ya terminaba el gobierno de don Daniel Oduber. Ahí conocí a don Oscar Arias, en aquella contienda en la que don Luis Alberto Monge resultó ser electo presidente. Don Guillermo, vamos a ver, siendo parte histórico de Liberación Nacional y asumiendo que no hay ningún grupo humano perfecto y que Liberación Nacional, así como nos ha traído un montón de cosas buenas, también nos ha cometido errores en el pasado, ¿se siente usted copartícipe de esos errores, de esas malas herencias que en algún momento ha dejado el partido? Vamos a ver, yo como parte de Liberación Nacional tengo que sentirme responsable por los buenos actos de liberación, pero también por aquellos malos actos de liberación. ¿Por qué? Porque somos un partido político. Yo no he manejado las finanzas de este país. Me hubiera gustado que el manejo de las finanzas hubiese sido diferente. Las oportunidades que yo he tenido de contribuir fueron en el Ministerio de Obras Públicas, en una tarea muy técnica, tratando de resolver problemas como el de unir la zona atlántica con la nueva carretera, que nos tocó una tarea muy fuerte y dura para poder realizarla, la ruta 32, y otra serie de tareas importantes que desempeñamos en aquel entonces, especialmente en el tema de carreras vecinales, porque nos agobiaba ver a los productores cómo se les podrían sus productos porque no podían sacarlos dados los malos caminos que había. Eso son cosas positivas de Liberación Nacional, pero ha habido cosas negativas de Liberación Nacional. En el afán de hacer un Estado solidario se nos fue la mano hacer muchas instituciones, algunas de las cuales se han convertido en elefantes blancos, y lamentablemente pues en ese problema o defecto han caído los demás partidos que han gobernado, tanto la Unidad como el PAC han hecho lo mismo, ¿no? Propiciar convenciones colectivas por encima de lo razonable, más otorgando beneficios más allá de lo que es comprensible, más allá de lo que reciben la mayor parte de los ciudadanos, y todo eso a cargo de las espaldas de los ciudadanos que pagan los impuestos, o bien propiciando pensiones de lujo, ¿verdad? Por ejemplo, lo cual es inaudito, pero son los graves defectos en que hemos caído a lo largo de los años, en que los partidos que han gobernado en este país han seguido esas pautas de mala administración de los recursos públicos. De hecho, Ulman Sequeira le pregunta a través de Facebook, porque dice que para él es fundamental saber si usted, don Guillermo, es un pensionado de lujo. No, hombre, para nada. Yo he cotizado en la Caja de Seguro Social toda mi vida. Cuando yo me pensioné poco después de los 70 años, ya tenía muchísimas cuotas más de las que me eran necesarias para pensionarme mucho más joven. Yo podía haber pensionado más joven. ¿Usted es pensionado de la Caja, entonces? Yo soy pensionado de la Caja, sí, señor. ¿No tiene pensión de exdiputado? Porque creo que... No, pensiones de diputado... Se acabaron en el 92. Eso fue anulado por ley hace ya muchos años, en el 92, por ahí, y para nada. Yo lo que tengo es la pensión de la Caja, y luego la pensión complementaria esa que uno va... De hecho, don Guillermo, a esta hora 2:29, quiero preguntarle que nos explique su visión de la polémica que se armó con su inscripción. Si no me falla la memoria, usted se inscribe el 27 de enero, ¿verdad? Y usted sostiene, a mí me llamó mucho la atención, que como no se había aprobado, digamos, nueva normativa respecto a eso, seguía rigiendo la que estaba vigente, y que por lo tanto
usted era el único candidato inscrito al cierre el 29 de enero. Explíqueme eso. Bueno, vamos a ver. Yo, con los conocimientos que tengo de derecho, interpreté lo que en ese momento para mí era la ley que yo tenía que cumplir, de conformidad con las normas que yo conozco. Los estatutos del partido son aquellos que están publicados tanto en la red de Liberación como en la red del Tribunal Supremo de Elecciones, y en virtud de eso, creyendo que efectivamente eso era así, yo preparé toda la documentación que me requería el partido y la presenté dentro del plazo que para mí era el plazo establecido. No hice yo nada para que los demás no lo hicieran. En todo caso, lo que dije yo en su momento fue que acataría lo que las autoridades electorales manifestasen, y el tribunal, en una primera instancia, a nivel de una oficina del Tribunal Supremo a la que consulté, se me envió una nota en la que para mí estaba claro, y me lo dijeron 6 abogados que lo leyeron, que efectivamente la vigencia de las normas nuevas se daba a partir de la inscripción por parte del Tribunal de Elecciones, Tribunal Supremo de Elecciones. El tribunal hizo su interpretación de los términos estatutarios y de ley, y manifestó que no, que las disposiciones de los partidos políticos entraban en vigencia en el momento en que la Asamblea así lo aprobaba. Y bueno, yo estoy de acuerdo. Vamos a ver, yo soy respetuoso del Estado de Derecho, y si el Tribunal Supremo de Elecciones lo dijo, bueno, pues bien, y aquí estoy esperando que se abran los términos para la inscripción, que según ha anunciado el partido serán en abril de este año. Don Saúl Weisler, el expresidente de la Asamblea Legislativa que nos está escuchando, me dice: Randall, por favor aclaren, y yo lo voy a hacer, que lo de las pensiones fue en el 95. Guillermo, tenía razón usted, la abolición de las pensiones de los diputados. Lo que pasa es que con esta decisión, que entiendo fue una interpretación jurídica, don Guillermo, la gente, incluso dentro del partido, yo hablé con varias personas, lo vieron como una jugarreta suya, como una jugarreta, supongo que usted está al tanto de que lo vieron así, como una jugarreta, decir: listo, se acabó el tiempo, aquí está, soy el único candidato. Bueno, no, eso lo dicen unas pocas personas, efectivamente lo han dicho en el partido, pero yo nunca me he declarado candidato único para Liberación. Lo que hice fue, y se lo digo con toda honestidad, yo no sabía que nadie más iba a hacer omiso en la presentación, ¿verdad? Lo que yo hice fue cumplir con los términos establecidos por el partido en los estatutos, y lo que me recomendaron 6 abogados que están dentro de las personas que me ayudan, que les dieron los estatutos y me dijeron: Guillermo, debes presentar la inscripción, porque así lo exige el estatuto. Luego el tribunal hace su interpretación y se respeta. Es como la sala cuarta. Recuérdese usted que había un magistrado que fue muy brillante y famoso, don Rodolfo Pisa, padre de don Rodolfo. Don Rodolfo Pisa Escalante, que decía: la ley dice lo que la sala constitucional dice que dice. Entonces, para eso están los órganos superiores en el Estado de Derecho. En materia electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones; en materia constitucional, la Sala Constitucional. Y bueno, los que queremos vivir en un Estado de Derecho tenemos que ser respetuosos del Estado de Derecho, y yo lo soy rotundamente. No hay ninguna discusión. Yo no fui a hacer una jugarreta. Creía sinceramente que tenía que hacer lo que hice. Don Guillermo, hay mucha gente, incluso afuera, pero también aquí en el programa, que dice que lo que requiere el país son nuevos políticos, nuevas caras y nuevos liderazgos, y que usted representa todo lo contrario a eso, que usted es un
político de antaño, que no es una nueva cara ni plantea un nuevo liderazgo en Liberación Nacional. ¿Qué le parecen esas críticas? Bueno, yo le voy a decir que estoy muy orgulloso de mis canas y de mis arrugas, porque son producto de una experiencia de vida que ha sido fructífera tanto en el sector público en el que he participado como en el sector privado. Y yo creo que la edad es un estado de ánimo, y que si uno puede contribuir, puede hacerlo, y que las ideas no son ni viejas ni nuevas. Uno puede plantear ideas actuales que puedan ser convenientes para que el país mejore su situación, y siento que cuando yo he ido a la función pública, y vuelvo a poner ejemplos, cuando estuve en el Instituto Nacional de Seguros, transformamos la institución radicalmente. De ser un monopolio ineficiente, lo convertimos en una institución del Estado muy eficiente, con grandes utilidades, aún en competencia, porque preparamos la institución para que pudiera competir con las grandes multinacionales que llegaron, porque no son empresas pequeñas. Bueno, algunas empresas que están aquí presentes tienen productos internos brutos como los de esta nación, para que nos hagamos idea, ¿verdad? Entonces, demostramos con hechos y no con palabras. El político al que se refiere la persona que hace esa observación es ese político que se queda en el discurso y que no realiza. Yo soy todo lo contrario, yo soy un ejecutor, un realizador. El hospital de trauma lo planificamos al detalle, y en un año, yendo a licitación pública previa, pero haciendo las cosas bien, conseguimos construir el hospital más moderno de toda esta región, que es un ejemplo de institución de salud en este país. Igualmente me encontré en bodegas todo el acervo histórico aborigen precolombino, y yo, pero por Dios santo, ¿cómo es posible que tengamos esto todo guardado? Y nos propusimos, con las utilidades que estábamos obteniendo en un mercado de competencia, hacer el Museo del JAE, que espero que muchos costarricenses vayan a visitar si no lo han visitado, porque es uno de los mejores museos de toda la región, en donde podemos exhibir con orgullo el pasado histórico precolombino y el arte de nuestros aborígenes. Y eso también lo hicimos en un año, sin problemas con las licitaciones, porque organizamos todo con precisión. Yo como ingeniero suelo ser muy ordenado y muy disciplinado, y precisamente el éxito en la realización de esas, como muchas otras tareas, ¿verdad? Construimos el centro de atención de emergencias más importante de toda la región, que está en Tibás, en manos del cuerpo de bomberos. Es el centro que han estado utilizando desde entonces los gobiernos y la propia Comisión de Emergencia para atender emergencias, porque está dotado con todas las necesidades. Y así le podría decir muchísimas cosas. Yo soy un ejecutor, yo no me quedo en palabras. Las palabras se las lleva el viento, los hechos son los que hablan por las personas. Por mí hablan mis hechos. No, Guillermo, me queda claro que usted se proyecta a sí mismo, por supuesto, como un ejecutor. ¿Qué otras condiciones cree usted que reúne para ser presidente de Costa Rica? Bueno, quienes han trabajado conmigo me conocen porque soy una persona con determinación, con carácter, enfrento los problemas, los resuelvo, no tengo miedo a comprarme los pleitos. Uno de los grandes problemas que tienen los jerarcas de la administración pública es que la táctica de los grupos de presión para desanimarlos a tomar las decisiones es extorsionarlos con acusaciones. A mí el sindicato en el Instituto Nacional de Seguros me acusó numerosas veces sin éxito, porque no tenía fundamento, porque incluso me acusaron por querer internacionalizar el instituto. Entonces, hay que tener arrestos para enfrentar lo que hay que enfrentar, porque ir a una institución pública, liderarla, para contemporizar con el statu quo, mejor se queda usted en la casa. Hay que ir a transformar las instituciones, hacerlas eficientes.
y eso significa comprarse grandes problemas y pleitos con los grupos de presión de una u otra índole. A mí el sindicato del INS, cuando estaba recién llegado, me dijo, en la primera reunión que tuvimos, vea, don Guillermo, el secretario general de aquel entonces, no estamos de acuerdo con nada de lo que usted está diciendo ni haciendo. Si usted no se alinea, lo vamos a sacar de aquí. Palabras textuales que después las puso en la prensa, en la República, completamente. Bueno, yo no dije nada, me levanté, abrí la puerta y les dije, buenos días, señores, así no dialogo yo con este tipo de posiciones y amenazas. Y lo demostramos con la gestión. No nos arrugamos por eso, enfrentamos todas aquellas acusaciones que afortunadamente nunca pegaron porque no tenían fundamento. Hay que ir a la función pública a sacrificarse. Ejecutor determinado, valiente, así se ha proyectado hoy. ¿Cuál es su principal defecto, don Guillermo? Mi principal defecto, será que tengo el carácter un poco fuerte, ¿no? Especialmente... Es enojón. No diría yo eso. Soy muy firme, ¿verdad? Eso sí, soy muy firme, y eso aquí en nuestro medio suele chocar, ¿verdad? Pero yo pienso que la presidencia de la República no es un concurso de belleza. Yo no voy a ir a esta campaña para repartir abrazos y besos y sonrisas, porque yo no soy protagonista de un concurso de belleza. Yo quiero ir a ayudarle a mi país, y me van a ver pues siempre con mi cara adusta, como siempre, no la estoy simulando, y con mi seriedad. Por supuesto que sé reírme y disfruto mucho de la risa con mis amigos y con mi familia, pero sí soy una persona firme de convicciones, que creo que en este país muchas cosas se dan por falta de autoridad y compromiso de los jerarcas. Ve usted, por ejemplo, la última convención colectiva de Recope. ¿Por qué el presidente Alvarado no puso orden ahí si él es el jerarca de la Junta Directiva de Recope? No, pues dejó que firmaran una convención de 16.000 millones cuando hay 450.000 costarricenses que viven bajo el nivel de miseria y 1,5 millones que apenas si sobreviven, y en cambio allá sí, con la cuchara grande. Eso no puede ser. Con eso tenemos que acabar. Don Guillermo, ¿qué le parece el criterio de algunos precandidatos hoy ya, de expresidentes de la República como Oscar, que propician que no haya convención en Liberación Nacional, don Guillermo? Vamos a ver, si se diese, cosa que es sumamente difícil que se dé, consenso en todas las estructuras de liberación, desde las bases hasta la cúspide, para que de común acuerdo se nombrase un candidato, me parece que eso podría ser aceptable. Lo que no es aceptable es que 3 personas elijan a el candidato del partido, y no es aceptable porque ya son muchos años que hemos vivido en democracia. Imagínese usted que la primera vez que Liberación Nacional tuvo convención abierta fue después de la elección de don Luis Alberto Monge como candidato. Fue entonces cuando don Oscar planteó su candidatura, su precandidatura en Liberación Nacional. La lucha que tuvimos que dar en aquel entonces para cambiar los estatutos y conseguir que la convención fuese abierta, la convención que se realizó entre don Oscar Arias y don Carlos Manuel Castillo, fue enorme y fue una conquista para la democracia. ¿Por qué? Porque es mejor que sean los ciudadanos los que terminen eligiendo la persona que ellos consideran mejor. En aquel entonces los ciudadanos consideramos que don Oscar, que era yo del grupo de él, y habíamos luchado precisamente por esa convención abierta, fue electo en una
220.000 personas en aquel entonces, muy amplio, 1985, que fue cuando se dio esa convención. Entonces, hoy votan 400.000. Votaron 400.000 en la anterior de don Antonio con don José María. Sí. Votaron 530.000 cuando José María fue electo candidato de Liberación Nacional. Ha variado. Así es. Y bueno, espero que en esta próxima convención haya una amplia concurrencia, ¿verdad? Los ciudadanos deben darse cuenta de que es importante ejercer el derecho del voto. Eso consolida nuestra democracia. ¿Qué le parece la competencia? Porque, digo, empezamos hablando de 11, hoy ya ese número ha ido disminuyendo, pero por ejemplo, le voy a preguntar por uno en particular, José María Figueres. Todos sabemos que será precandidato, don Guillermo. Todos, y perdón, nada más le aclaro, no le pregunto en lo personal, por supuesto, yo no busco una riña personal. Lo que busco es un análisis político. Don José María no es candidato a hoy, pero todos sabemos que será precandidato. Pero el hecho de no ser precandidato le da la ventaja alguna del anonimato. No tiene que salir a decir qué opina de nada, no tiene que salir a reaccionar. Se reúne ahí con un montón de gente sin hacer pública su agenda. ¿Qué le parece esa actitud, por ejemplo, José María Figueres? Don Randa, yo voy a referirme a todos los compañeros que están postulando su nombre. Pienso que todos ellos son compañeros muy respetables, los conozco desde hace muchos años, son personas que tienen sus cualidades y condiciones, y creo que es bueno que concurramos y participemos en esta contienda que se va a dar, muy particular, en la historia de las convenciones va a ser muy particular porque el plazo va a ser muy reducido, mes y medio, si acaso, de proceso convencional oficialmente abierto, y no sé si habrá en ese término tan reducido de mes y medio la posibilidad para poder hacer conocer nuestras ideas a todos los ciudadanos. Yo creo que la participación de todos los compañeros que han manifestado su deseo de participar en la Convención de Liberación Nacional enriquece la democracia, hacen que el partido sea más fiel a sus principios democráticos, y espero que sea una contienda en donde podamos expresar nuestras ideas, que sea un debate de ideas, no que se incurra en lo personal o en el insulto. Y celebro que Liberación Nacional tenga un número considerable de personas que van a luchar por defender sus posiciones. ¿No le parece que el hecho de que haya tantos precandidatos en este momento, 6 al menos, José María Figueres, Roberto Thompson, Claudia Alpizar, Fernando Zamora, Antonio Álvarez, usted y, 7, Carlos Ricardo Benavides, ¿no le parece que de alguna manera benefician directamente a José María Figueres? Porque viendo los estudios y comparando las encuestas, efectivamente Figueres tiene, digamos, una buena intención de voto, pero tiene opiniones desfavorables altísimas, casi un 63%. Él necesita entonces que la cantidad de gente que jamás votaría por él, que anda por ese 60 y pico por ciento, se divida entre el resto de candidatos, y así él pueda salir adelante. ¿Qué le parece ese fenómeno de las encuestas? Vamos a ver, de conformidad con los estudios de opinión a los que yo he tenido acceso, no ahora, sino a lo largo de los años, porque estos estudios no se paran, ahora se intensifican con motivo de la convención, y los hacen más frecuentemente, pero estudios siempre los ha habido. El figuerismo ha sido siempre una fuerza importante, muy importante en Liberación Nacional. Sí, desde la época de don Pepe hasta la fecha sigue siéndolo, ¿no? Y eso se ha reflejado siempre en las encuestas, independientemente. Antes, cuando no había tantos candidatos como ahora, tantos precandidatos, también se reflejaba. En todo caso, es una circunstancia que está ahí,
todos los precandidatos que nos hemos anunciado en Liberación Nacional tenemos el derecho constitucional de elegir y ser electos, y tenemos el derecho de participar. Y bueno, veremos a ver qué decide el electorado, porque recuérdese que el electorado que acude a las convenciones abiertas no es necesariamente solo el liberacionismo, ese que llaman de corazón verde, ¿no? De sangre verde, sino que a las convenciones acuden a veces personas que en un momento determinado no han votado por Liberación, pero que deciden votar por Liberación, o bien jóvenes que nunca han votado y que votan por primera vez y que deciden ir a votar, a expresar su opinión. Y eso es el ejercicio de la democracia. Dejemos que ese ejercicio democrático se produzca y que los electores se pronuncien. Don Guillermo, ¿no le parece que Liberación, desde el punto de vista de gobernanza o de gobernabilidad, ya una vez si regresa al poder, se disparó al pie reformando el hecho de que el candidato presidencial solo escoja a un candidato a diputado nacional, don Guillermo? Vamos a ver. Eso fue evolucionando a lo largo del tiempo, de 5 pasó a 1. El candidato tuvo la opción de elegir 5, luego 4 y ahora 1. Creo que darle al candidato un poco más de opción, 1 es poco, 2 tal vez, para que pueda ubicar 2 líderes fuertes que sean perfectamente afines a la visión de gobierno de ese candidato, hubiese sido más conveniente para la gobernabilidad. No me cabe duda al respecto. Pero bueno, esas son las realidades que se producen en los partidos políticos. Esa es la realidad que produjo la última asamblea del Partido de Liberación Nacional, en la que se hicieron varias modificaciones, entre ellas la del número de diputados que son de nombramiento directo del candidato. No obstante, pues en las asambleas siempre hay posibilidad de impulsar personas que puedan ir a representar dignamente al partido en el Congreso. Son las 2:52 de la tarde, don Guillermo, permítame hacer una pausa comercial, vamos a hacer la única pausa comercial de Matices, es un poquitico larga, pero al regresar quiero hablar con don Guillermo sobre sus propuestas y sobre cómo va a lograr sus propuestas, así es que me parece que estará muy interesante al regresar de la pausa. Yo le recuerdo, don Guillermo, que yo siempre le pido al invitado del programa que escoja la canción con la que cerramos el programa, y como está la pausa, entonces para que la vaya pensando justamente en esta pausa. Bueno, yo seguramente le voy a decir la misma que le dije otra vez. Seguramente que sí, pero bueno, usted decide, nada más que no la que ahora me la dice cuando vamos cerrando, a ver si es la misma de antes. 2:52, nos vamos a la pausa, ya regresamos con más de Matices. Don Guillermo Constenla, precandidato del Partido de Liberación Nacional, nos acompaña esta tarde. La radio de Costa Rica, son las 3 de la tarde con 2 minutos, yo soy Randall Rivera y estamos en Matices. Hoy me acompaña el precandidato presidencial del Partido de Liberación Nacional, don Guillermo Constenla. A lo largo del programa hemos hablado sobre quién es él, sobre su experiencia, sobre la polémica que se generó cuando se inscribió, sobre el tema de lo que algunos quieren que no haya convención, sobre otros precandidatos. Y yo les dije que una vez que regresáramos al programa íbamos a hablar de las propuestas. Y yo quiero preguntarle primero en términos generales sobre qué gira su propuesta para el país, don Guillermo, que supongo que la debe tener clara ya para haberse anunciado como precandidato. Esa era una de las condiciones que ponía el partido el programa y lo entregué en su momento oportuno. Mi propuesta la baso en 4 ejes principales de acción. Uno que llamo el político, el segundo que llamo el económico, el tercero el social y el cuarto el de energía y ambiente. Uh-huh. Don Guillermo, perdone que lo interrumpa, es que le preguntaron ahí en Facebook si es cierto que usted tiene una maestría en algo relacionado con ambiente. No, yo tengo un doctorado
en control de la contaminación de 1971. Lo preparé en Europa y lo presenté. Y bueno, estuve trabajando precisamente en ese tema en Alemania, en España, durante bastantes años. Ok, me queda claro, perdón que lo interrumpía, me hablaba de 4 ejes: el político, el económico, el social y energía y ambiente. Y el de energía y ambiente. En lo político yo propongo, y es una meta si llegamos a tener gobierno, la racionalización y modernización del Estado costarricense para hacerlo más eficiente, simplificándolo para responder a las necesidades que tienen los ciudadanos. Nuestro Estado, a lo largo de tantos años, desde que se promulga la Segunda República y la Constitución del 49, fue engordándose, y nadie se preocupó nunca de quitarle la grasa. Y ese es el gravísimo problema que tenemos. Instituciones en donde se duplican las actividades, instituciones creadas como Recope para refinar y que no refinan, y que encima el Estado, el gobierno, el presidente propicia una convención colectiva que cuesta 16.000 millones al año. Instituciones como el Consejo de la Producción, que hay que revisar a fondo. Imagínese usted que el Consejo de la Producción tiene propiedades valoradas en más de 17.000 millones de colones sin uso. Las tiene ahí, de adorno. Señores, estando el país tan necesitado de recursos, racionalicemos, vendamos esas propiedades y hagamos las instituciones del tamaño que son necesarias para cumplirle a los ciudadanos, no elefantes, que consumen más de lo que producen. Eso es intolerable y eso es el eje de mi propuesta política. En cuanto a lo económico, pienso que el problema de la miseria, el problema de la pobreza en Costa Rica, tenemos que acometerlos con nuevos ímpetus. Tenemos numerosas instituciones dedicadas al tema de la pobreza. El presupuesto del recursos del Estado para esas instituciones ronda más de 650.000 millones anuales. Y resulta que les llega muy poco de ese dinero a los pobres. Se queda en burocracia, en ineficiencias y en situaciones que en nada tienen que ver con las necesidades de esas personas. ¿Qué vamos a hacer con 450.000 ciudadanos que viven en miseria? Con ese 1,5 millones que sobreviven apenas. El país tiene que tomar decisiones muy serias al respecto. Y eso pasa por lo que vamos a nombrar posteriormente en relación con la promoción del empleo, porque debemos como Estado promocionar el empleo, pero no el empleo dentro del Estado, que ya es suficientemente grande, sino promocionar el empleo que vengan a crear los inversionistas nacionales e inversionistas extranjeros que quieran arriesgarse a invertir en Costa Rica. Debemos facilitarles la vida a los inversionistas. Yo se lo digo porque he tenido experiencias tremendas a la hora de querer hacer una inversión productiva. Son numerosísimos e innecesarios los requisitos, los trámites, etc. Se tardan a veces años en poder completar un proyecto de inversión. Y eso no puede ser, porque eso desincentiva al inversionista. Y el país necesita empleo y más empleo. Entonces, tenemos que ofrecer a estos inversionistas un clima estable y competitivo, pero para ello hay que hacer cirugía mayor en las instituciones del Estado que encarecen los servicios, como por ejemplo los servicios de electricidad. No puede ser que nosotros tengamos electricidad tan cara. ¿Y que por dónde pasa eso? Bueno, por revisar a fondo el Instituto Costarricense de Electricidad, para que los gastos innecesarios en que incurren las instituciones se acaben. Y en eso hay que ser radicales, porque se lo digo por la experiencia.
que he tenido en instituciones como el Instituto Nacional de Seguros. Nos encontramos al llegar gastos absurdos e innecesarios y los eliminamos todos. Y la institución más bien prosperó. Y la tramitología, había 460 reglamentos. Y de un plumazo quitamos, porque era potestad de la Junta Directiva, que era la que regulaba y hacía esos reglamentos, 300 reglamentos. Y el instituto empezó a funcionar y a fluir. Entonces, hay tantas cosas que podemos hacer sin modificar leyes ni la constitución política, sino que con voluntad política, con personas que vayan comprometidas a las labores de gobierno sin miedo a los grupos de presión. En lo social, para mí, el esfuerzo tiene que ir hacia erradicar la miseria. No es fácil, es una lucha muy dura, pero es primordial para nuestra sociedad acabar con la pobreza y con los niveles de ignorancia, de nutrición y marginación en los que hemos caído. Eso es un punto clave en nuestro programa. Y luego también el tema de la educación. La educación nuestra deja mucho que desear a pesar de lo que invertimos en ella. Debemos procurar que por medio de las instituciones como el propio Ministerio de Educación haya programas de formación continua de nuestros educantes, de nuestros educadores, para que podamos producir mejores ciudadanos, más educados, y a su vez puedan ellos desempeñarse mejor en la vida. El tema de juventud en lo social, a mí me parece que es radicalmente importante. La mayor parte de nuestra población es de menos de 40 años, sí, son el núcleo mayor de votantes en las elecciones, y debemos propiciarles las condiciones para que las iniciativas de los jóvenes emprendedores, que tenemos muchos y muy buenos en este país, a pesar de las carencias de la educación, debemos fortalecer los programas por medio de la banca estatal para financiar las iniciativas de nuestros jóvenes, dándoles más participación en la vida activa nacional, combatiendo la deserción estudiantil en programas adecuados. Para ser puntual y no extenderme mucho, porque yo sé que el tiempo es limitado, podríamos hablar de otros muchos temas como salud y seguridad social. Bueno, en seguridad social yo impulso un régimen único de pensiones para todo el país. Se acabaron las pensiones, solo la de la caja. Sería el objetivo, ¿no? Un único régimen de pensiones y se acaban esas pensiones de privilegio que gravitan sobre las espaldas de todos los demás ciudadanos que tenemos que pagar con nuestros impuestos, las guarderías que se les pagan a algunos grupos reducidos de la sociedad costarricense. En energía y ambiente, estoy clarísimo que el ambiente tiene que ser un pilar en nuestra propuesta. Seguiremos adelante con planes que son buenos, que existen, como el Plan Nacional de Descarbonización, que tiene 10 ejes de acción, y insistiremos en los 3 primeros relacionados con el transporte impulsado por energías renovables, reduciendo emisiones, buscando el uso de energías que sean amigables con el ambiente, menos uso de combustibles fósiles, y impulsando un plan, lo que denominamos nosotros en nuestro programa el Plan Nacional de Energía Solar. Es increíble que un país, por ejemplo, como Alemania, que tiene menos horas sol que nosotros, sea el mayor productor en Europa de energía solar, más de 40.000 megavatios. Y resulta que nosotros, que tenemos la bendición de tener más horas de sol, estamos desperdiciando esa energía tan amigable y tan barata. Y, entre otras razones, porque la institución que debería estar impulsando eso, el ICE, no lo impulsa. Haremos que el ICE impulse ese tipo de programas para hacer la energía más barata y más amigable con el ambiente. Don Guillermo, permítame hacerle unas preguntas sobre las propuestas que ya me dijo y después meterme en otras para saber qué piensa de esos aspectos. Pero cuando usted dice una racionalización y modernización del Estado, estamos hablando de despedir funcionarios públicos. Vamos a ver.
hay instituciones en que hay funcionarios que no están haciendo nada. Debemos procurar crear las fuentes de empleo en las zonas donde estas gentes trabajan por medio de la inversión privada. Por eso queremos abrir ampliamente, sin tanta burocracia, sin tanto trámite, el país a la inversión extranjera y a la inversión de los inversionistas nacionales, porque muchos inversionistas costarricenses sacan la plata de Costa Rica desesperados porque no pueden hacer las inversiones aquí. Crear puestos de trabajo es fundamental para consecuentemente empezar a reducir el tamaño del Estado. No podemos seguir manteniendo instituciones con mucha gente que no tiene nada que hacer. Y pongo el ejemplo de Recope nuevamente. Vamos a ver, yo llegaría al extremo de pagar los salarios, claro, sin convención colectiva, si fuera necesario. Mientras tanto se regula y se pone a punto la institución. Una institución que dice que refina y no refina no tiene sentido. ¿Qué es lo que hace? Importar los productos refinados y distribuirlos. Bueno, pues pongámosla a hacer lo que está haciendo con su tamaño debido, porque todo lo demás se cae sobre las espaldas de los costarricenses. Claro, pero entonces su propuesta es desarrollar fuentes de empleo primero y después empezar a reducir el tamaño de la planilla. La planilla se puede reducir incluso desde a priori, ofreciendo condiciones anticipadas de jubilación, ofreciendo incentivos para que la gente deje su trabajo, cosa que ya se ha experimentado y funciona, siempre y cuando pues, se haga con una propuesta regional. Don Guillermo, respecto a la generación de empleo, yo entiendo que se genera empleo a través de la atracción de inversiones. Pues dándole al aguacero tan torrencial, casi... Ya me di cuenta, don Guillermo, pero ahí me escucha mejor. Un poco mejor, sí señor. Ok, yo tengo claro que la inversión extranjera en Costa Rica genera empleo, pero cuando yo veo la cantidad de desempleados, 456,000, y la calidad de esos desempleados, que el 60% no tienen sexto grado, me doy cuenta que esa inversión no le va a dar trabajo a esas personas. ¿Cuál es su propuesta para esas personas? Yo estoy claro que, por ejemplo, inversiones en alta tecnología son poco intensivas en el uso de mano de obra, no calificada como la que usted me dice, y efectivamente la mayor parte de nuestros desempleados son personas que no tienen la suficiente calificación de estudios o de formación para poder desempeñarse en puestos mejor remunerados. Pero no olvidemos que la inversión, sea cual sea y para el motivo que sea, ya sea de alta tecnología o de empresas intensivas en el uso de mano de obra no calificada, va a ser reproductiva en las necesidades de empleo en el país, porque se multiplican las necesidades de transporte, de servicios auxiliares, etcétera. Y en todas esas actividades, en las empresas privadas, tenemos personas que no tienen formación, como esos 450,000 desempleados que usted nombra. Efectivamente es así, pero la inversión va a producir el efecto reproductivo a nivel del empleo. Y otra cosa que también proponemos nosotros es aumentar la concesión de obra pública, porque la construcción de obra pública tan necesaria para poner al día nuestra infraestructura nacional, que no solamente hablo de carreteras, sino de puertos, aeropuertos, en zonas que podemos desarrollar en este país, dando las facilidades para que en el momento oportuno el turismo ingrese después de que pasemos la pandemia. Eso es de carácter reproductivo, va a generar un proceso multiplicador de empleo, pero facilitemos las cosas, dejémonos de la burocracia terrible. ¿Vieron usted lo que yo he sufrido en Setena, por ejemplo, para conseguir la aprobación de un proyecto? O sea, no le digo 2 meses, le digo 14, 15 meses. Eso no puede ser, es solamente una institución, y eso lo podemos corregir desde el Poder Ejecutivo. Don Guillermo, para ser puntual en datos que quería consultarle, ¿qué haría usted con las convenciones colectivas? Para mí las convenciones colectivas tienen que ser renegociadas en extremo, y todos aquellos artículos convencionales, como lo hicimos en el instituto, ser sometidos a la sala constitucional, porque hay más de un artículo convencional
que es inconstitucional. En el mismo declararon algunos artículos de la Convención Colectiva como inconstitucionales por gestión de la administración. Vamos a ver, no se trata de maltratar a la gente, pero es que usted no puede tener dos Costa Ricas tan diferenciadas. El salario promedio de un trabajador de la empresa privada, si acaso llega a 530,000, 540,000 colones, el salario promedio del sector público duplica esa cifra. Entonces tenemos Costa Rica diferenciadas para la misma labor, el doble del salario o el triple o más. Lo hemos visto recientemente publicado en los medios de comunicación en relación con actividades que uno se admira que puedan ser remuneradas de esa manera en las municipalidades. Por eso es que las municipalidades deben estar en la ley de empleo público. Igual que todas las instituciones del Estado, las universidades, la Corte, todo el mundo tiene que contribuir para que este país pueda salir adelante. Don Guillermo, teniendo usted esposa y 6 hijas, Correcto. ¿Dónde está su agenda mujer? ¿Perdón? ¿Dónde está su agenda mujer? Vamos a ver. La mujer, desafortunadamente, aún hoy en día, exceptuando profesiones muy calificadas, usted ve que en la educación y en la salud, el hombre, los promedios de salarios, usted los observa, entre hombre y mujer son parecidos. O sea, hay muy poca diferencia. Pero hay sectores de la población en donde la mujer sufre una tremenda discriminación. Entonces tenemos que abrir los cauces para la integración plena de la mujer en esos procesos sociales, porque somos lo mismo, espiritual e intelectualmente, hombres y mujeres. Que tengamos diferencias ideológicas es otro problema. Debe darse la igualdad de trato y de oportunidades, sin discriminación en todos los ámbitos, y debemos luchar por eso y fortalecer la institución familiar, porque para mí la institución familiar es el pilar fundamental de la sociedad. Don Guillermo, la exploración y la explotación petrolera, ¿está de acuerdo? Vean, Randall, un país pobre no puede limitarse en el uso de sus recursos y debe hacerlo obviamente siguiendo las normativas que hoy en día hay en materia ambiental. Veamos el caso triste de Cruzitas. Se impidió que fuese explotado de conformidad con un contrato que el Estado había firmado, y aquello fue una cosa terrible. ¿Y quién se está llevando el oro? Las hormigas que cruzan la frontera norte. Se está llevando el oro de Cruzitas. Esa es la manera en que tenemos que enfrentar nosotros el problema de la explotación nacional de recursos. No, señor. Yo considero que el país tiene que buscar las fórmulas de explotar racionalmente sus recursos para beneficio de esas grandes mayorías que necesitan más educación, más alimentación, mejores condiciones de vida. No podemos limitarnos, pero tenemos que ser sabios en el manejo de la explotación de nuestros recursos naturales. Aborto libre, ¿qué opina? Vamos a ver, don Randall, yo soy pro vida. A mí me parece que nuestro Código Penal, y concretamente, si no recuerdo mal, el artículo 121, que tiene más de 35 años de haber sido promulgado, ha sido muy sabio al establecer las condiciones en que se debe dar el aborto por condiciones especiales, el aborto terapéutico. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el artículo 121, es suficiente. Lo que no creo que debe ser posible en una sociedad seria y responsable es otorgar la licencia para matar indiscriminadamente. Eso nunca debe darse. Si vamos a tener relaciones sexuales, hagámoslo responsablemente. Y si tenemos hijos, seamos responsables y vayamos adelante con la procreación de nuestros hijos. ¿Y los casos del aborto en violación, por casos de violación? Para mí, el caso de violación es un caso muy particular, y ahí creo que la persona que ha sido agredida debe tener por ley la potestad de definir cómo se resuelve su embarazo. Si la persona, porque conozco gente que ha sufrido esto, y en este momento tengo en la mente una amiga que
fue violada y producto de esa violación tuvo un hijo. Dice que es la mujer más feliz con ese hijo que Dios le dio. Ella no quiso abortar, pero si ella hubiese decidido lo contrario en virtud de que su embarazo era una situación violenta, producto de una situación violenta, ella tiene que tener la posibilidad de decidir por sí misma. Pero son casos calificados, no licencia para matar. El cáñamo. Vea, yo iría más lejos. Ahí andan vendiendo marihuana a todo el mundo. Y anda medio mundo fumando marihuana, señores. Seamos inteligentes. Regulemos eso al Estado y que le entre platita al Estado. En vez de dejar que los traficantes sean los que estafen a la gente que se le ocurre fumar marihuana. Ok, entonces usted legalizaría la marihuana recreativa. Y la medicinal también, por ende. Ajá. Por supuesto. Don Guillermo, le agradezco mucho que me haya acompañado y muchas gracias. Con mucho gusto, honrándole a sus órdenes. Cuénteme cuál canción escogió. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Don Guillermo, le agradezco mucho. Póngala, que es muy bonita. Sí, no, de fijo, ya va a sonar, es que ahí la está buscando el cabinero, pero muchas gracias por habernos acompañado, don Guillermo. A usted, don Randall, por darme la oportunidad de expresar mis ideas. No, muchas gracias, nos volveremos a ver, no tengo duda, en los siguientes meses, si Dios quiere. 3:25, Mercedes Sosa despide Matices, gracias a la vida, a las 7 hoy, la tercera emisión de Noticias Monumental.